Cierra los ojos y piensa en la Inquisición española. Probablemente veas sótanos oscuros, sádicos con capucha y millones de brujas ardiendo en la hoguera, mientras un cura loco se ríe. Una auténtica película de terror medieval, ¿verdad? Pues lamento decirte que esa imagen tiene tanto de historia como una película de Marvel. La realidad fue mucho más aterradora y sobre todo mucho más aburrida. La Inquisición no fue un festín de sangre descontrolado, fue la primera maquinaria burocrática moderna. Fue el sistema legal obsesivo y frío donde la pluma del escribano era mucho más peligrosa que el hacha del verdugo. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a abrir el expediente de la burocracia del miedo. Sé que suena raro, pero si hubieras tenido la mala suerte de ser juzgado en el siglo XV, estadísticamente habrías rezado por caer en las manos de la Inquisición antes que en la de la justicia del rey. Tenían mejores cárceles, te daban de comer 3 veces al día y, sorpresa, tenían prohibido derramar sangre. Mientras en el resto de Europa quemaban a miles de mujeres por brujas sin preguntar, aquí en España los inquisidores se dedicaban a rellenar formularios y a pedir pruebas periciales porque básicamente no creían en la magia. Eran unos siesos, sí, pero unos siesos con un procedimiento legal impecable. Hoy vamos a desmontar la leyenda negra. Vamos a descubrir cómo una herramienta política diseñada por los reyes católicos para controlar el país se convirtió, gracias al marketing de sus enemigos, en el mayor monstruo de la historia. Bienvenidos al Santo Oficio, la primera agencia de inteligencia del mundo. Para entender por qué nació el monstruo, primero tenemos que entender el dinero. Porque seamos realistas, en la historia casi todo se reduce a quien tiene la bolsa de oro y quien quiere quitársela. Estamos en 1478. Isabel y Fernando están intentando construir un Estado moderno, pero tienen una fractura social que amenaza corromperlo todo: los conversos. Eran judíos que se habían bautizado como cristianos, algunos por fe, pero la mayoría para que no les cortaran el cuello en las revueltas anteriores. Al hacerse cristianos, las leyes que les frenaban desaparecieron. Pudieron ser banqueros, médicos, recaudadores y casarse con la nobleza. En un par de generaciones, los conversos se convirtieron en la élite de España. Básicamente, eran los que hacían que el país funcionara, mientras que los demás se dedicaban a mirar los árboles genealógicos. Y claro, esto generó el motor más potente de la humanidad: la envidia. Los cristianos viejos eran más pobres, pero se sentían moralmente superiores por tener la sangre limpia. Es el clásico "yo soy de los de siempre y tú eres un intruso". Como no podían competir con el talento y el dinero de los conversos, jugaron la única carta que les quedaba, la de la fe. Empezaron a decir que eran falsos cristianos, una quinta columna infiltrada para destruir España desde dentro, el bulo perfecto para justificar un robo masivo. Isabel la Católica era una mujer religiosa, sí, pero ante todo era una reina pragmática. Sabía que para tener a un país fuerte necesitaba unidad, y en el siglo XV la unidad te la daba la religión. No podías tener un Estado con 2 almas, así que decidió que necesitaba una herramienta para limpiar la sociedad. Pero no quería que el Papa mandara en su casa, quería el control total. Y aquí está el dato que a muchos se les escapa. La Inquisición española fue única porque pertenecía a la corona, no al Vaticano. Isabel y Fernando le hicieron una oferta al Papa que no pudo rechazar hasta que soltó el control del tribunal. Básicamente crearon su propio Ministerio del Interior con sotana.
una policía política disfrazada de religión que solo respondía ante ellos. Para dirigir esta nueva agencia nombraron a Tomás de Torquemada. La historia lo pinta como un sádico sediento de sangre, pero Torquemada era algo mucho más peligroso. Era un gestor impecable. Él no diseñó cámaras de tortura caóticas, diseñó organigramas, creó tribunales, sistemas de archivo y protocolos de interrogatorio tan eficaces que harían palidecer a cualquier oficina moderna. Torquemada no era un monstruo que gritaba, era un operations manager del miedo. ¿Cómo funcionaba la maquinaria? ¿Llegaban los inquisidores derribando puertas a patadas? No. Eran mucho más sofisticados. Sabían que el miedo es bueno, pero el miedo con una oferta de última hora es mucho mejor. Cuando la Inquisición llegaba a la ciudad, organizaba una gran misa y leía el edicto de fe. Y anunciaba una promoción especial por tiempo limitado, el periodo de gracia. Les decían: si venís voluntariamente y confesáis vuestros pecados ahora, os perdonamos la vida y no os quitaremos vuestras casas. Era básicamente un Black Friday para herejes, un descuento por pronto pago. La Inquisición te vendía la salvación como si fuera una suscripción premium rebajada, pero con una cláusula de rescisión que te quitaba hasta el alma. La estrategia era brillante. La gente, muerta de miedo, corría a confesar: Padre, he encendido velas el sábado. Padre, no he comido cerdo. Pero había una trampa. La letra pequeña del contrato. Para que tu confesión fuera válida, tenías que delatar a tus cómplices. No valía con salvarte tú. Tenías que hundir a otros. Así que la gente, presa del pánico, empezaba a soltar nombres: vecinos, primos, socios comerciales. La Inquisición inventó el concepto de soplón como política de Estado. No necesitaban buscar culpables. Nosotros se los servíamos en bandeja de plata para que no nos quemaran a nosotros. Una vez que te denunciaban, te detenían. Y aquí empezaba la verdadera pesadilla kafkiana. Te encerraban en las cárceles secretas. Y la primera regla del club de la Inquisición era: nadie habla del club. No te decían quién te había acusado. Y lo mejor de todo, no te decían de qué se te acusaba. El interrogatorio empezaba con la frase más terrorífica de la historia legal: ¿sabe su merced por qué está aquí? Es el nivel máximo de manipulación psicológica. Tenías que adivinar tu propio delito en una especie de tribunal donde si fallabas, te jugabas el cuello. La gente empezaba a confesar cosas al azar, esperando acertar, y mientras tanto, iba regalando información y delatando a media ciudad sin querer. Pero, ¿sabéis cuál es el verdadero incentivo del sistema? Sigue el rastro del dinero. En el momento en que te detenían, la Inquisición confiscaba todos tus bienes preventivamente. Casas, dinero, negocios, todo pasaba a ser gestionado por el Santo Oficio para pagar los costes de tu estancia en prisión. Era como un hotel de 5 estrellas, pero donde tú ponías el hotel, la cena y la propina, y ellos ponían los cerrojos. Qué casualidad que la inmensa mayoría de los procesados fueran conversos ricos, banqueros y mercaderes. Rara vez veías a la Inquisición perdiendo el tiempo con pastores pobres que no tenían dónde caerse muertos. El pecado de los pobres no era rentable. La Inquisición era un organismo que se autofinanciaba. Necesitaba culpables con la cuenta corriente llena para seguir pagando las nóminas de los inquisidores y los secretarios. Era un negocio redondo. Cuanto más pecado encontraban en las familias ricas, más caja hacían. Si al final eras declarado inocente, cosa que pasaba muy pocas veces, te devolvían lo que sobraba.
si es que sobraba algo después de descontar los gastos administrativos. Básicamente, te hacían un desahucio preventivo en nombre de Dios, te arruinaban la vida antes incluso de decidir si eras culpable o no. Llegamos al elefante en la habitación, la tortura. Hollywood nos ha vendido que los inquisidores eran sádicos encapuchados que disfrutaban arrancando piel a tiras en sótanos inmundos. Siento decepcionar a los fans del gore, pero la famosa doncella de hierro es un invento del siglo XIX para vender entradas en museos de cera. La Inquisición jamás la usó, porque básicamente era demasiado cara y poco práctica para sus archivos. Sus métodos eran mucho más baratos y aburridos. El potro o la toca, que es exactamente el waterboarding que usa la CIA hoy en día. Pero lo más loco no eran las máquinas, eran las normas. La Iglesia tenía una regla de oro. Si el preso moría, el inquisidor tenía un problema legal de 3 pares de narices. Por eso siempre había un médico presente. Su trabajo no era curar al detenido, era tomarle el pulso y decirle al verdugo, para un poco, que se nos queda en el sitio y nos quedamos sin confesión. Era tortura con control de calidad y prevención de riesgos laborales. De hecho, comparado con la justicia del rey, que te cortaba las manos por robar una gallina, las cárceles de la Inquisición eran un hotel de 3 estrellas. Daban de comer 3 veces al día y las celdas tenían ventanas. Ocurrió algo que parece un chiste, pero es real. Los presos de las cárceles normales empezaban a soltar blasfemias a propósito para que los trasladaran a las celdas de la Inquisición y poder dormir en una cama limpia. Es la paradoja definitiva. El monstruo religioso era mucho más civilizado que el Estado civil. Vale, eran burócratas, pero quemaron a millones de brujas, ¿no? Pues tampoco. Mientras en la ilustrada y protestante Alemania quemaban a 25.000 mujeres en una auténtica locura colectiva, la Inquisición española quemó a menos de 30 en 3 siglos. ¿Por qué? ¿Porque eran buena gente? No. Simplemente porque los inquisidores españoles no creían en la magia. Eran tipos con estudios universitarios que veían la brujería como una superstición de paletos ignorantes. Para un inquisidor, si tu vecina decía que volaba en una escoba, no es que fuera una sierva de Satanás, es que o se había pasado con el vino o tenía mucha imaginación. Fin de la cita. Entonces, ¿de dónde sale la imagen del inquisidor fanático quemando mujeres a diario? Del Departamento de Marketing de los Enemigos de España. En el siglo XVI éramos la superpotencia mundial y como los ingleses y los holandeses no podían ganarnos siempre en el mar, decidieron ganarlos en la imprenta. Inventaron la leyenda negra, cogieron casos aislados, los multiplicaron por 1000, se inventaron máquinas de tortura sádicas y las dibujaron en panfletos que repartieron por toda Europa. Fue la primera gran campaña de fake news global de la historia. Y lo hicieron tan bien que 500 años después hasta nosotros nos creemos la película que ellos inventaron para desprestigiarnos. La Inquisición mató a unas 3.000 personas en 3 siglos. Es una cifra terrible, sí, pero ridícula comparada con las matanzas religiosas que estaban ocurriendo en el resto de Europa al mismo tiempo. Sin embargo, su verdadero crimen no fue la sangre, fue el silencio. Crearon una sociedad paranoica donde nadie se atrevía a destacar, por miedo a que el vecino le denunciara por pura envidia. La Inquisición fue eficaz porque no necesitaba matar a muchos, solo necesitaba que todos creyeran que podían ser los siguientes. Fue la primera política del pensamiento. Y el retraso cultural que provocó ese miedo, eso sí fue una cadena que pagamos muy cara durante siglos.
Y ahora os pregunto a vosotros, porque esto tiene mucha amiga. ¿Creéis que hoy en día, con la cultura de la cancelación y las redes sociales, hemos creado una nueva Inquisición moderna donde el que piensa diferente es quemado en la hoguera digital? ¿O realmente somos más libres que en el siglo XV? Me muero por leer vuestro debate en los comentarios. Si os apasionan estos relatos donde le quitamos la careta a los que mandan y destripamos la cara B de la historia, os he dejado por aquí otra investigación que os va a volar la cabeza. Haced clic y seguimos descubriendo qué es lo que realmente pasó. No olvides suscribirte, dejar un buen like y recuerda hipear, que esto ayuda mucho al canal. Soy Vanessa, esto es Códice y recordad, la verdad nunca es lo que parece, sobre todo cuando hay un notario delante. Un beso enorme y nos vemos en el pasado.